3, 2. Hola, muy buenas tardes, pues aquí estamos en su programa Fuera de Orden con Elena Lara y cerrando el año con broche de oro con una súper invitada que la verdad mi hijo me dice, eres súper fan de ella. Yo claro que sí, porque es una de las abogadas de las cuales yo aprendo, una jurista que me gusta mucho escucharla porque en todos los eventos que hemos estado siempre provoca esa terapia de shock con todos los juristas que estamos presentes y con todos los que lo estamos escuchando. Tenemos a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. ¿Cómo estás? Mi querida Elena, qué gusto compartir contigo. Ya vi. Como dije que guardar silencio, dije, ok, todo silencio. Gracias. Un gustazo estar contigo, Elena. No, desde que tú me dijiste, la verdad que mira, he andado con una agenda apretadísima, pero yo dije, no puedo yo terminar el año sin estar en el programa de Elena, porque sé también toda la gente que te sigue, sé que es muy importante tu programa en redes sociales y comunicas mucho hacia la sociedad, lo cual, bueno, pues te agradezco infinitamente y pues encantada de la vida de estar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, cuando estábamos viendo cuál era el tema, había tantos temas que podríamos tocar, claro, sí, que creo que son importantes, así que espero que sea continua tu visita, ya sabes dónde está tu casa, y de aquí pues, te vamos a estar esperando, todos los chicos de producción, Énfasis Comunicaciones y Omar, que es el productor y dueño de aquí de Énfasis Comunicaciones, pero tomamos la decisión de hablar sobre el bloque constitucional. Así es. Derechos humanos. Derechos humanos. Garantizarlos. Así es. No debemos de pelearlos, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Buscar la garantía y no están agarrándonos del chongo, ¿no? Exacto. Es aplicar la norma jurídica desde una perspectiva muy técnica. Así ¿no? es. Digamos, sin tonterías, sin falsos discursos, sin populismos, sin política. Es aplicar la norma jurídica técnicamente, Elena. Así es. Fíjate que estuve recibiendo varios mensajes que me decían que qué bueno que estabas aquí, que porque muy pocas veces vienes por este rumbo del valle. Sí. Que se sienten muy contentos muchos abogados. Encantada de la porque vida. A veces es como una parte olvidada. Estamos dentro del valle, pero como que no todo el mundo viene para acá. Entonces okay. Me hicieron preguntas como ¿cuál es el origen y la doctrinal del bloque de constitucionalidad? Bueno, el origen doctrinal hay muchísimos, sobre todo el tema de los italianos en el punto del garantismo, sobre todo el tema del sistema interamericano, todos los que escriben en torno a la protección de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos pues no son cuestiones que nazcan de una plantita, ¿no? Sino que son verdaderas conquistas. Entonces, muchos juristas, insisto, entre ellos yo creo que uno de los más representativos, el italiano Luigi Ferrajoli, por supuesto, ¿no? Muchos juristas precisamente hablan de esta protección al ejercicio de los derechos humanos. Sergio García Ramírez, que en paz descanse, un gran jurista mexicano, él también escribió mucho, era muy enfático en el tema de la protección de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a raíz de todas estas problemáticas que nosotros tuvimos en América Latina en los años 70, en donde, bueno, desde mi punto de vista, como que se están otra vez se están repitiendo y además ya con el tema del crimen organizado, pues los derechos humanos están como que minimizándose, ¿no? Sí. Pero en época de los 70, pues tú sabes que había desapariciones forzadas en el día, sin ningún problema, como hubo campos de concentración en Chile, por el tema de Augusto Pinochet, la caída súper abrupta, ¿no? del presidente chileno, precisamente por toda esta cuestión que manejó Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende, su presidente, todo lo que pasó en la Argentina, con el general Videla, lo que pasó en Uruguay, en Paraguay, y bueno, pues a México como que le dio un coletazo, ¿no? Ajá. Entonces, precisamente, a raíz de esa problemática, es en donde surge el Pacto de San José. El Pacto de San José, y en donde la mayoría de los países, de los estados latinoamericanos, bueno, pues deciden acogerse precisamente en esa sistematicidad
de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, los cuales se van a materializar como derechos fundamentales en las constituciones. Y entonces todas las constituciones de estos estados empezaron ya a obtener este tipo de derechos, ¿no? En la Argentina, la Constitución de Argentina a mí me encanta, porque para ellos el tema del sistema interamericano es constitucional. En Perú, ¿verdad? Y en México nos llega hasta el 2011. En la reforma al artículo primero constitucional en el año 2011, en donde, como los mexicanos siempre tratamos así, o por lo menos, ¿no? Los legisladores siempre tratan como que de maquillar las cosas para ver si sí funciona, para ver si por ahí no me pueden atacar y para ver si sí lo podemos utilizar o no lo podemos utilizar. Entonces, es como ahí se implementa el bloque de constitucionalidad en el año 2011. Precisamente en el artículo primero constitucional, párrafo segundo, donde señala que en materia los derechos humanos se interpretarán de conformidad. Entonces, un derecho humano se tiene que interpretar por las autoridades, lo cual eso se llama parámetro de regularidad constitucional. Es decir, una autoridad en este país, jurídicamente por lo menos, no estoy hablando políticamente, no estoy hablando discursivamente ni narrativamente, en este país por lo menos todas las autoridades tienen, dentro del ámbito de su competencia, la obligación de proteger los derechos humanos. Es decir, tienen que adecuar sus actuaciones con base en este bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, insisto, artículo primero, párrafo segundo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad entre la Constitución, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, utilizando el principio pro persona. Y es lo más sencillo del mundo, Elena. Lo más sencillo. Pero todo el mundo se hace a pelotas porque el tema de interpretar, exacto, es así como que, bueno, sabes leer primero para que puedas interpretar, ¿no? De entrada. ¿No? Tienes una lectura de comprensión, ajá, ¿no? Sí. Fíjate que una de las cosas que yo he estado diciendo, cuando los detienen y estamos en el juzgado, les dicen a las personas que están detenidas, que van a juicio, ¿hablas español? Sí. ¿Entiendes español? Sí. Pero eso no significa que tengas una cultura jurídica. Claro, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, no sabes qué es un informe policial homologado, no sabes muchas veces el delito que te están imputando, no, o sea, las personas que son, si los abogados, yo creo que no todos podrían contestarla correctamente. Imagínate una persona de un grupo vulnerable, de un pueblo originario. Ahí estás violentando todos sus derechos. Claro. Porque tendrías que primero explicarle y hacer más preguntas, no nada más esas dos preguntas en las cuales ya entiende español, entonces ya entiende lo que le estoy diciendo, pero no es cierto, porque jurídicamente, es más, hemos estado en eventos y hay abogados que cuando tú empiezas a hablar del bloque de constitucionalidad, que no es así como su tema, o que no son tan penalistas, no, más bien se todo quedan el mundo así. debe saber el bloque. Pero administrativistas, penalistas, civilistas. Sí. Entonces se quedan así, ¿no? Entonces, ¿de qué me está hablando, no? Sí, una persona que no tiene esta conciencia jurídica, claro, pues se queda peor, ¿no? Claro, y fíjate que el tema que tú mencionas con respecto a las personas que pertenecen a una comunidad indígena, yo he tenido varios asuntos de esos. Y esa es una garantía mínima que está dentro del bloque del derecho humano, bueno, básicamente dos derechos humanos de primer categoría, que es la presunción de inocencia y el debido proceso legal, ¿no? El debido proceso legal, que lo encontramos en la Convención Americana en el 8.2 y que precisamente en el inciso A lo prevé y dice, cuando no entienda o no conozca el idioma, se le deberá poner un traductor. Bueno, entonces aquí ¿qué pasa, no? Con el caso que yo tuve. La Ministerio Público, porque era mujer, ella dice, no, bueno, es que él entiende perfectamente el idioma. Toda la investigación se llevó sin abogado, o sea, él estaba detenido porque lo detuvieron en flagrancia, sin abogado y sin traductor. Y entonces el argumento, fíjense cómo para el bloque, el argumento de la fiscal fue, no, es que para nosotros se entendía perfectamente el idioma español, pero la Constitución, en el artículo 2, apartado A, fracción octava, párrafo primero, señala que aunque hable perfectamente español, una persona que pertenece a una comunidad indígena, para tener acceso a una tutela judicial efectiva, requiere de un traductor que conozca
perfectamente su lengua, que conozca su cosmovisión y además de un defensor bajo las mismas circunstancias. Entonces, aquí, ¿qué pasó en esta audiencia? Ustedes la pueden ver en mi canal de YouTube, voy a hacer comercial, doctora Alice Padilla Oficial, que se llama Cómo aplicar la metodología geométrica en juicio oral, aunque así le pusieron, pero no es juicio oral, era un control de detención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Ministerio Público de este argumento, y yo le digo a la juez, que además me encantó la juez, digo, yo admiro a varios jueces en este país, entre ellos ella, que no me acuerdo su nombre, de otro juez también de aquí del Estado de México, que tampoco me acuerdo de su nombre, pero ya me acuerdo de su nombre, un juez, gran jurista, el maestro Gerardo Romero, que lo adoro porque es un tipazo que sabe mucho derecho. Imagínate tener jueces así, ¿no? De ese nivel. Bueno, la juez en ese momento, yo le decía, no, su señoría, la Ministerio Público no ha entendido, y eso lo dice, está ahí en mi audiencia, plasmada. Ajá. No ha entendido que no importa que él hable perfectamente el idioma, sino que es precisamente el derecho a la tutela judicial efectiva, y para que esto se pueda proteger desde el punto de vista del debido proceso legal y desde el punto de vista de la presunción de inocencia, mi cliente debió haber tenido durante toda la investigación y durante todos los datos de prueba que se obtuvieron de su persona, un traductor y una defensa con las características del artículo 2 constitucional. Por lo que, aplicando el bloque de constitucionalidad, operándolo con el principio pro persona, como dice el artículo 1 constitucional, párrafo 2, aquí se aplica la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y no así la convencionalidad. ¿Por qué? Porque la operatividad del bloque no es como la pirámide de Kelsen, ¿no? Que estamos acostumbrados desde hace años. Yo les digo, agarren la pirámide de Kelsen, hagan la bolita y tírenla a la basura, porque el derecho ya está más avanzado. La operatividad del bloque de constitucionalidad es heterárquico. ¿Qué quiere decir? No se trata de ver cuál está más arriba de otra, sino que es una operatividad sistémica de protección a los derechos humanos. Lo mismo pasa con la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa la encontramos en el 19 constitucional, pero en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en el 7.2 de la Convención Americana no prevé la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué hacemos? Por eso tengo que es tan sencillo, nada más que se complican. Y ahorita vamos a hablar de por qué los jueces y las autoridades se hincan ante la jurisprudencia de la Corte, que no tienen por qué hacerlo. Si se ponen a estudiar un poquito, no tendrían por qué hacerlo. Pero bueno, ahorita vamos a ese tema. Entonces, ¿qué sucede? No es que inapliques la Constitución, sino que operando el bloque de constitucionalidad, lo que debe operar el juzgador es la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Caso Jenkins contra Argentina, caso García Rodríguez versus México, Zompanx de Tecpile versus México, Norin Catrimán versus Chile. Entonces, así es como opera. Y ya ves que platicábamos ese día que estuvimos allá en Ecatepec, ¿no? Decíamos, gran parte de la caída del Poder Judicial Federal y de los estatales es porque no sabían cómo operar el bloque y se fueron a operar algo fuera del bloque, que es la jurisprudencia de la Corte Mexicana, que ni siquiera forma parte del bloque, y entonces son malas prácticas jurídicas que sistémicamente, heterárquicamente, iban a traer como consecuencia tarde que temprano que ellos mismos se pusieran la soga al cuello. Mira lo que pasó. Es lógico, Elena. Así es. El derecho es lógico. Exactamente. Así es. La lógica es muy importante, ¿no? Y fíjate que ahorita que te estoy oyendo hablar y estás hablando de que estabas en juicios, lamentablemente nosotros en México, me va a salir un poquito del bloque, todavía seguimos con esta situación de los roles, estereotipos y paradigmas que tenemos que brincar las mujeres y enfrentarnos las mujeres, ¿no? Ajá. Porque a veces te toca un juez que es misógino. Ah, sí. Y no, bueno, llévatelo al tribunal de disciplina, amiga. Sí, pero pareciera que te estás, sí. Que no está revisando el caso del gobernado, sino que está revisando cómo se está desenvolviendo ya sea asesor jurídico o la defensora, si somos mujeres. Fíjate que, por lo menos en mi caso, yo no he tenido ese problema. En primer lugar, porque no lo permito, ¿no? Porque el derecho es derecho, la operatividad de la norma jurídica así debe ser. Entonces, no importa que seas hombre o mujer, no importa que sea jueza o juez o que seamos mujeres defensas u hombres defensas, ¿no?
A mí me tocó una vez un juez aquí en el Estado de México, también de los malos, afortunadamente no recuerdo su nombre. Yo ya tenía todo para sacar a mi cliente, todo, incluso el juez le estaba diciendo al Ministerio Público qué decir, en mi cara. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué, su señoría? Solicito copia del audio y video, copia certificada del audio y video, porque le voy a dar vista. En ese entonces, fíjate, al Consejo de la Judicatura, porque usted está abusando de su autoridad. Fíjate qué tan mal juez, ¿no? Ajá. Y entonces el juez le dice al Ministerio Público, ¿ya ve, mujer? Ajá. Ya ve, casi como que usted no sabe, ya no le va a poder ayudar, delante de las cámaras y delante de todo. Y me dijo, sí, pues ya, se decreta su inmediata libertad de la persona. Y a mí no me amenace, abogada. Le digo, a ver, yo no lo estoy amenazando, yo le estoy diciendo que requiero copia certificada del audio y video, porque le voy a dar vista al Consejo de la Judicatura, porque usted está abusando de su autoridad y por ende, eso, además de ser un delito, es una falta administrativa grave en el Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Y ya se queda así como que, no puede ser, no, sí, ya es decir, si nosotras como mujeres nos damos a respetar desde el punto de vista del conocimiento jurídico, no tenemos por qué recibir esos temas de misoginia, porque en el momento que el juzgador o la juzgadora se salga de su línea de operatividad de la norma y se vaya por otros lados, ¿eso qué quiere decir? Que está violando el principio de legalidad. Y al violar el principio de legalidad, está abusando de su autoridad. Y es como yo les decía, ¿no? A ver, no es porque sean jueces, no es porque sean magistrados, no es porque sean ministros, ellos también pueden cometer delitos, o sea, no, ellos no tienen de ninguna manera, inmunidad jurídica, o sea, como que ¿por qué deberían tener inmunidad jurídica? Que esas son cosas que deberíamos poner en la mesa a los juristas con respecto al fuero, a ver, espérate tantito, verdaderamente el fuero se refiere a que no les puedes tocar un pelo en materia penal por haber cometido un delito. El derecho es tan noble, Elena, que si tú le das al derecho, vístete de rojo, se viste de rojo. Vístete de verde, se viste de verde. Vístete de bikini, se te viste de bikini. Vístete con un smoky, se te viste de smoky. Es decir, el derecho es súper maleable, ¿no? Uh-huh. Aquí de lo que se trata es precisamente de que ese derecho no lo podemos llevar hacia un estado democrático o lo podemos llevar hacia una dictadura. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una línea muy delgada, pero eso depende de nosotros también, porque los juristas estamos acostumbrados a ¿qué? A lo que diga el juez, ¿no? A lo que diga la corte, a lo que diga el Poder Legislativo. No, espérate tantito, a ver, Poder Legislativo, tú puedes decir lo que quieras en torno a la reforma judicial, por ejemplo, uh-huh. Pero mira, tenemos 16 sentencias de la Corte Interamericana que señalan que eso viola el derecho humano a la independencia judicial. No, lo hicimos, Elena. No. Eso nos correspondía al gremio jurídico. ¿Y qué hicimos? En contrario, se postularon 2 que 3, ¿no? Y lo que platicamos hace rato tras bambalinas. Y ahora están renunciando porque no pueden con el tema. Sí, lamentablemente, ¿no? Es un caso que está difícil y también lo comentamos en Ecatepec. Sí. Muchos no estamos porque no nos quedamos calladas. Porque sí, a ver, espérate. Claro. Las cosas no son así. Tú estás aquí por algo y tienes tus funciones y tus atribuciones. Exacto. Estás para algo en específico, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Así es. Sí, y defender. Así es. O sea, yo siempre se los digo, yo voy a garantizar tus derechos. Así ¿sí? es. Pero también no voy a violentar los de los demás. Por supuesto. No, o sea, no, eso. Yo sí soy bien lineal. Entonces, no todo el mundo me quiere. Sí, no, chócala, somos dos. Lo cual a mí me vale. A ti pues también. Sí. Ahí está. Porque finalmente, en esta parte, creo que decidí ser abogada porque quería irme por la vía de derecho. Y para ser abogada, y para que seamos abogadas y abogados, el bloque de constitucionalidad es la base, Elena. Así es. Es la base. Fíjate que también me pusieron, ¿existen debates sobre sus alcances o elementos en México? Miren, pueden haber debates falsos, ¿no? Como aquellos, por ejemplo, donde te dice un magistrado de un tribunal de justicia administrativa, es que nosotros nos debemos a lo que diga la corte, ¿no?
o te lo puede decir un juez de control, es que yo voy a aplicar la prisión preventiva oficiosa porque hay una jurisprudencia que la 2006-224 que señala que cuando en la Constitución existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberá estarse a lo que diga la Constitución. Es un debate falso. O cuando te dicen, es que si yo como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Tribunal Local de Justicia Administrativa, si no obedezco lo que me diga la Corte, pues entonces estoy actuando en contraconstancias. Y el artículo 94 constitucional, párrafo 11º, dice que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria. No, a ver, eso es falso. Eso es falso. Eso es de mentes que no conocen la norma jurídica, la operatividad. ¿Por qué razón? Porque si tú sabes cómo funciona el bloque, vas a saber que una jurisprudencia que sea contraria al bloque de constitucionalidad es inoperante. Como les decía, ¿desde dónde quieren que lo resuelva? Si quieren, lo resolvemos desde la propia jurisprudencia de la Corte. Es más, no lo resolvamos desde el bloque, resolvámoslo desde la propia jurisprudencia de la Corte, para que ustedes se den cuenta cómo el derecho es lógico, cómo el derecho es tan sistémico y cómo el derecho es heterárquico, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Mira, la jurisprudencia 2006-225, ¿qué te dice? Cuando una jurisprudencia de la Corte 225 del Pleno de la Corte Mexicana, del Pleno, o sea, cualquier juez que actúe con diferencia a esa jurisprudencia de la Corte, también te lo llevas al Tribunal de Disciplina. Supongamos que un juez de control te diga, no, es que yo no puedo inaplicar la prisión preventiva oficiosa porque el 19 constitucional, los últimos renglones del párrafo 2 me dicen que no se puede hacer control de convencionalidad. Entonces yo no puedo inaplicar la Constitución porque la Constitución es la supremacía constitucional y si lo hago me llevan al Tribunal de Disciplina. Yo le diría, su señoría, con todo respeto, de todas formas me lo voy a llevar al Tribunal de Disciplina, por una razón, porque usted no puede inaplicar el artículo 94 constitucional, párrafo 11º, que señala que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria, de la Corte Mexicana, es obligatoria, y además usted está inaplicando el artículo 1 constitucional, párrafo 2, en torno al bloque de constitucionalidad. Me doy a entender. La jurisprudencia de la Corte, vamos a resolverlo con la jurisprudencia de la Corte Mexicana. La jurisprudencia de la Corte Mexicana señala en la jurisprudencia 2006-225 que las sentencias o la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante, obligatoria, así es, para todos los jueces mexicanos. Y en el punto 3 de esa jurisprudencia señala que cuando existan dos jurisprudencias, ¿no?, distintas, que no se puedan armonizar, una de la Corte Mexicana y otra de la Corte Interamericana, se tendrá que aplicar la que más proteja a los sujetos. Entonces usted, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Mexicana, está obligado a aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el caso Jenkins contra Argentina. O, si usted lo quiere más sencillo, aplique la mexicana. El caso García Rodríguez contra México, declare inconvencional o con base al bloque de constitucionalidad, declare convencional la prisión preventiva justificada y opere la que está en la Corte Interamericana y en la Convención Americana. Porque si no, está inobservando la jurisprudencia de la Corte Mexicana. Se va a ir de todas formas al Tribunal de Disciplina. Me parece que es más fácil que un juez se defienda porque aplicó el derecho mexicano garantista. El derecho mexicano, estamos hablando del bloque, porque también el sistema interamericano es derecho mexicano, a que aplique el derecho mexicano violatorio de los derechos humanos. Así es. De todas formas se va. Entonces que él decida por dónde quiere. Se va. ¿Por cuál parte se quiere que lo lleve? Exactamente. Bueno, el problema también es de que vamos a ver cómo funcionan los tribunales de disciplina, que es otro tema que vamos a hablar en algún programa. Sí, y si no, de todas formas, si el Tribunal de Disciplina determinara que no, pues entonces lo denunciamos por un abuso de autoridad. Sí, pero de que nos lo llevamos, nos lo llevamos. O sea, es que esa es la operatividad lógica, Elena, del derecho, y es lo que debemos hacer los juristas, no hincarnos a lo que nos dice un juez, que además nos lo está diciendo mal, ¿no? Fíjate, te voy a, bueno, aquí tenemos varias personas que nos están viendo. Sebastián Magañón, saludos. Alan Cruz Rueda, manda un corazón. Ya, Alan Cruz, siempre está Alan. Bueno, besos, obviamente.
Pedro Ernesto, bueno, doctora, ahora está súper. Alan Cruz, yo creo que mandó su teléfono. Perla Terán, uy maestra, si le cuento lo que me quisieron hacer en Oaxaca, pero como aprendí de usted, me planté y no permití transgresión a mi víctima. Fíjate que Perla fue mi alumna en la UNAM, en la FES Catlán. Perla, te mando un abrazo. Sí, porque además eres catedrática, sí. Conferencista, litigante, o sea, bueno, es que por eso es que yo la admiro, me gusta mucho porque igualmente yo soy fanática de las mujeres, que cuando nos reunimos hablamos de cosas que no destruyen a las otras mujeres ni destruyen al mundo, sino más bien generamos conciencia en diferentes aspectos, así ¿no? Es. Y más en este aspecto donde estamos velando por los derechos humanos y la dignidad. Por supuesto. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. En este bloque de la constitucionalidad, la discriminación. Claro. O sea, por donde la ves yo encuentro mucha discriminación y me la paso peleando con eso, y ahí sí peleo, sí. Y me la paso haciendo miles de acciones para poder lograr que se vea que hay discriminación, ¿no? Que no me la estén diciendo que no hay discriminación y que me la pongan por todos lados. De hecho, estaban hace poquito haciendo en la Derechos Humanos aquí en el Estado de México, en la comisión, hubo una convocatoria para temas de discriminación, ¿no? Para que estudiáramos el consejo. Me dijeron que por qué no me inscribía, le dije que no, porque no podía estar en un lugar donde yo sabía que no se iba a velar por que realmente no se discriminara. Claro. ¿Tú cómo lo manejarías con el bloque de la discriminación? No, por supuesto que la no discriminación es un derecho humano, por supuesto. ¿Sí? Inclusive lo tenemos en el sistema interamericano, lo tenemos en los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo lo tenemos en el artículo 29 constitucional, párrafo 3º. Y el 29 constitucional, párrafo 3º te dice: no se puede restringir un derecho humano por motivos de discriminación. ¿Y cuál es este motivo de discriminación? Pues que te lo quieran aplicar a ti por el simple hecho de ser mujer, por ejemplo, o que te lo quieran aplicar porque que no está bajo un entorno de legalidad, porque no está bajo el principio de legalidad, ¿no? O que te lo quieran aplicar por algún tipo de tribunal especial, o que te lo quieran aplicar por una cuestión específica de todas esas normatividades que son específicas hacia un grupo de personas son discriminatorias, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, la prisión preventiva oficiosa es discriminatoria, claro, lo que hacen hacia los contribuyentes, el SAT, ¿no? Hay una jurisprudencia de la Corte Mexicana, que por eso te digo que yo a la Corte no le tengo nadita de fe. Sí tiene sus, y siempre lo hago público, y también los tribunales colegiados cuando emiten una jurisprudencia acorde al bloque a la protección de derechos humanos hay que celebrarlo, pero en la mayoría yo no le tengo fe a la Corte. O sea, para mí de verdad es un órgano de poder que se ha encargado, no solamente esta, sino las anteriores, por favor que no se echen al piso diciendo que no, o sea, no, hasta las anteriores, ¿verdad? Salvo honrosas excepciones, como el caso de Cosío Díaz, que es un ministro en retiro que yo admiro profundamente por toda la defensa que hizo de los derechos humanos en la Corte Mexicana, pero de ahí en fuera sabemos que la Corte es una institución que siempre va acorde al ejercicio del poder, ¿no? Exacto. Entonces la Corte se ha empeñado en restringir derechos humanos, etcétera. Entonces, ¿qué dice la Corte en el SAT en materia fiscal, ¿no? Fiscal penal. O sea, bueno, es que a los contribuyentes el SAT sí puede obtener información de acuerdo a las revisiones que hace tributarias, a las revisiones de gabinete y todo el tema, sus facultades de comprobación. El SAT puede sacar información de las cuentas bancarias de los contribuyentes. No, eso es discriminatorio. Eso es discriminatorio porque el SAT no lo puede hacer, porque requiere de control, y si lo hace, solamente lo puede hacer para fines fiscales no punitivos. Porque cuando ya se trata de fines fiscales punitivos y que además obtiene ese dato de prueba para que un Ministerio Público Federal lo utilice para tratar de investigar y de imputar a un contribuyente, eso es discriminatorio, es violatorio de derechos humanos. E insisto, el 29 constitucional, párrafo 3º, así aplica en el bloque. ¿Y qué dice la Corte Mexicana? No hay problema, porque el SAT lo puede hacer
por sus facultades de comprobación, fíjate qué nivel tan bajo de argumentación de la Corte. Ahí es donde digo yo, no, Lisbeth, a ver, Lisbeth, salte, haz algo, grita. Dice, porque así lo prevé, así lo permite la Ley de Instituciones de Crédito. El artículo 41, y dije, a ver, fíjate lo que es no conocer el bloque, Elena, ¿no? Ajá. Espérate, opéralo desde el bloque, manéjalo elegantemente, desde una perspectiva de restricción a los derechos humanos con gran técnica jurídica de protección de derechos. No, lo hacen con lo más bajo. Es que así lo dice el artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ahora resulta que una ley secundaria va a estar por encima de la Constitución, por encima del sistema interamericano, por encima de la jurisprudencia de la Corte, por encima del sistema universal. ¿Y qué dicen todos los abogados? Los que no conocen del bloque y los que se hincan ante la Corte, porque también conozco que no, como tú, como otros grandes juristas mexicanos, litigantes, pero los abogados de a peso, de un peso, ¿no? Ay, sí, porque ya lo dijo la Corte, entonces sí se puede. Y eso es peligrosísimo, Elena, porque si permitimos que la Corte viole derechos humanos así, miren hasta dónde hemos llegado. Por eso yo digo, el gremio jurista tiene una gran responsabilidad, y la responsabilidad es ponerse a estudiar, operar la norma jurídica elegantemente desde el derecho. Y perdóname que lo diga, dejarse de nacadas. Porque es una nacada decir que sí, porque ya lo dijo la Corte en una jurisprudencia que además viola derechos humanos. Es una nacada decir que sí, porque ya lo dijo el ministro tal. Es una nacada decir que sí, porque ya el juez ya resolvió. No, para eso están los recursos. O sea, nosotros como juristas tenemos que elevar el nivel de debate jurídico. Pero si no lo hacemos, amiga. Lo que pasa es de que muchas veces se quedan callados, ¿no? Y no participamos. Tal vez por trabajo, tal vez por tiempo, por lo que tú quieras, porque pretextos se pueden poner muchísimos, ¿no? Y es por eso que siempre me gusta, cuando puedo, estar cuando tú estás presente. Gracias, porque Elena, me gusta igualmente. mucho escucharte, me gusta poder desarrollar otro tipo de ideas que a lo mejor pues no están dentro de los temas o casos que yo he llevado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría de mis casos son de mujeres, ¿no? Y yo te admiro infinitamente. Tema, discriminación, sí. Casos complejos. Entiendo, entiendo. ¿No? Que de repente sí, digo, me voy a cerrar para poder estudiar bien por dónde me voy a ir, o estarle atacando al juez hasta que logro que lo que yo quiero, o sea, no a veces conforme a derecho, porque a veces no son casos, ni siquiera es porque haya ejecutado bien el juez, ¿no? Ni siquiera es porque esté trabajando bien, simple y sencillamente es por redacción, que dice, no puede ser posible que por eso estén personas dentro de un sistema penitenciario que no deban de estar. Exacto, se olvidan del estado de emoción violenta, se olvidan de la perspectiva de género. Se olvidan de que, mira, todas las mujeres que están adentro no solamente están por un delito, unas están por amor, otras están por miedo, exacto, otras están por pobreza, ¿no? Exacto. Entonces, cuando les generas ese miedo, ¿qué es lo que te estaba yo diciendo? Cuando llegas, les dicen, a ver, ¿hablas español? ¿Entiendes español? Y quieren decir algo, así, no, a ver, silencio, le estoy preguntando, diga sí o no. O sea, simple y sencillamente cuando empiezan a atacarlas así, se quedan así ya calladas, ya no preguntan, ya no dicen, porque vienen de una situación violenta, porque no sabes cómo fue el tipo de detección que tuvieron. Exacto. ¿Sí? Entonces ya llegan en eso y se quedan en un shock, y en esa parte del shock digo, a ver, espérense, es que somos la primera cara que están viendo, y lo que nosotros tenemos que también entender cómo vamos a trabajar. Tú como abogado, los asesores, los defensores, claro. Ministerio Público, muy todos vulnerables. los que estamos, porque no podemos llegar a estar atacando, no solamente está una víctima, ¿no? Porque todavía tenemos presunción de inocencia, por supuesto, en la cual no sabes y empiezas a atacar y atacar y atacar, ¿no? O sea, bueno, hay temas que sí, pues son en flagrancia completa y que no hay, pero aún así no puedes agredirlos, ¿no? Fíjate que yo no soy experta en perspectiva de género, siempre lo he dicho, por eso no me meto a esos temas, pero sí soy experta en el bloque de constitucionalidad y en materia de derechos humanos, en el derecho punitivo.
Lo que te puedo decir es que desde el bloque de constitucionalidad, el Tratado de Belén du Pará, ¿no? Exacto. Se tiene que tomar en consideración, aunque las normas de protección de derechos humanos hacia las mujeres no estén en la norma mexicana. Me refiero a la norma doméstica mexicana, porque ese tratado, ¿verdad? Ese tratado forma parte del propio bloque de constitucionalidad. Entonces, se tiene que llevar, e incluso, ¿no? Los protocolos de protección y de trato a las mujeres vulnerables, como las mujeres indígenas, como mujeres, como tú dices, que no tienen el nivel académico, por ejemplo, porque además ¿no? hay una interseccionalidad en todos, ¿no? Pero en las mujeres como que es más Sí. marcado. Sí. De esta interseccionalidad, porque al final están ahí, no son responsables, están por otra persona, pero esa persona es la que realmente, a lo mejor sí es la que comete los delitos y es la que tiene la capacidad económica y al final de cuentas las deja ella. Claro, claro. ¿No? Entonces es una Eso vulneración se de tiene que derechos, tomar en cuenta, que es lo que ¿no? yo te digo, ajá, Claro. porque a mí me toca estar viendo, te digo, a veces yo quiero garantizarlos, no me los quiero estar peleando. Porque E igual en ¿cómo los te hombres, porque garantizas? también, ¿no? Hay hombres que son dominados económicamente por algunas mujeres. Entonces, esta perspectiva de género no es nada más de las mujeres, también es para Exacto. los hombres, pero sí las mujeres son más vulnerables cuando tienen ese tipo de presiones o ese tipo de vivencias. Son las Híjole. más abandonadas. Dentro de un Ay, centro sí, penitenciario sí, son las sí. personas que son más, que Sí. viven en una situación de abandono. Sí, me ¿no? imagino. Lamentablemente sí también el tema de derechos humanos. Te quiero preguntar porque aquí casi quiero ver, porque traigo varios, ya he sacado a varias personas por situación de salud. Ah, sí, claro. Pero Claro. hay muchísimos hombres que están en una situación por edad y ya de salud, ya no deberían de estar adentro. Por supuesto, claro, tienen que sacarlos. ¿Y Tienen no que lo están sacarlos. sacando? No, pues entonces ahí es responsabilidad de los jueces, sobre todo de los jueces de ejecución. De ejecución. Claro. Es que los jueces de ejecución, ahora además tenemos ese tema, ¿no? Se supone que los jueces de ejecución tienen que ejecutar la sentencia, tienen que estar vigilando que se ejecute lo que hubo en la sentencia. Así es. Y a veces no lo hacen. Así es. Sí, es como, fíjate que yo tengo un tutorando de doctorado, que es un juez de control, que le mando un abrazo a mi querido Freddy. Él está haciendo precisamente una tesis en ese sentido, de ejecución penal, y él dice, es que doctora, ¿el tema cuál es? El tema es que la propia ley de ejecución no nos permite emitir una resolución porque se tienen que tomar en consideración procesalmente a las partes, ¿no? Y si no llegan las partes o alguna parte se opone y lo que sea, pues ya no podemos hacer nada. Y es lo que le decía, a ver, Freddy, la ley de ejecución penal es una ley secundaria. Uh-huh. Es una ley secundaria. Otra vez, juristas, juzgadores, apliquen el bloque de constitucionalidad. El derecho interamericano es derecho mexicano. Hagan de cuenta que es precisamente la propia Constitución, que es la ley secundaria. Yo esto, ¿sabes dónde trato de operarlo? Bueno, más bien lo opero, digo trato para no verme tan presumida, ¿verdad? No, tú presumes. Pero lo opero en mi metodología geométrica, en el rombo. Ajá. En el rombo de la metodología geométrica está clarísimo. A ver, una ley secundaria está conformado con base en silogismos, Elena. Uh-huh. Una ley secundaria será sí o sí operativa cuando sea acorde a la convencionalidad, a los derechos humanos internacionales, la convencionalidad, y una ley secundaria será operativa jurídicamente sí o sí cuando sea acorde a los derechos humanos de la Constitución. ¿Y qué pasa si son diferentes la Constitución y es diferente la convencionalidad? Haces una interpretación conforme, ese es el bloque de constitucionalidad. Y una ley y una jurisprudencia, una ley secundaria será acorde a lo que diga una jurisprudencia, siempre y cuando esa jurisprudencia sea acorde en materia de derechos humanos, tanto a la Constitución y tanto a la convencionalidad, a través de una interpretación conforme. Otra vez el bloque de constitucionalidad. Y otra vez la interpretación y la lógica. ¡Tan sencillo! Fíjate que mi primera carrera es licenciada en informática, entonces nosotros trabajábamos por diagramas de flujo. Y es lo que yo hago. O sea, me voy por el camino sí, ¿no? Es que te digo, es fácil, lógico. o sea, sí o no, y no tienes que buscar entonces. Pero si tu horizonte hermenéutico, como diría Heidegger, ¿no?,
es del tamaño de un frijol, pues vas a querer resolver los problemas desde un reglamento, o vas a querer resolver los problemas desde una ley secundaria, o vas a querer resolver los problemas ya cuando dices, híjole, ya medio le sabe derecho, ¿no? Que quieres resolver los problemas con la ley secundaria y con la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba capacitando al Consejo de la Judicatura, ya hace algunos años, me decían, siempre yo me peleaba con los funcionarios, siempre. No, doctora Padilla, sobre todo con los secretarios de acuerdo. Es que la Corte ya se pronunció al respecto. Les digo, a ver, espérense tantito, está mal. Y mira lo que pasó con el Poder Judicial. Por andar avalando cosas que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La operatividad del derecho es muy sencilla. Si tú piensas que sabes derecho utilizando nada más la ley secundaria con la jurisprudencia de la Corte, estás cortísimo de conocimiento y tienes un montón de rango de equivocación. Así es. Si tú operas la ley secundaria o el reglamento con la jurisprudencia de la Corte y con la Constitución política, todavía te estás quedando corto, porque todavía tienes un gran rango de equivocación que es el sistema interamericano y la propia Constitución política en el artículo 1, párrafo 2, bloque de constitucionalidad, párrafo 3, obligación de las autoridades de proteger los derechos humanos, obligación, ¿no? Y entonces, si tú operas heterárquicamente la ley secundaria con la jurisprudencia de la Corte, precisamente con la Constitución y con la convencionalidad, bueno, ahí estás haciendo un buen trabajo y el rango de equivocación es más pequeño. Eso, otra vez, insisto, ¿dónde está? Está en las reglas del rombo de la metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo. Espérenme. Ahorita vamos a hacer un comercial más grande. Bueno, si es comercial, es que, oiga, sí, ahí están. Ahí están. Fíjate, Nancy están. Y Jaciel, Lick, un saludo desde Monterrey, le admiro e insisto, los litigantes de Ciudad de México son más gracias, no sé, con la licenciada Isabel Salgado, Rosicela, Ever, saludos a la doctora Liz Padilla. Ay, Ever. Hola, Ever. Manuel, también excelente exposición jurídica. Gracias. Pero estoy diciendo que vamos a hacer un súper anuncio y gol, porque todo esto que estás diciendo yo lo he visto y lo he leído, y claro que sí tengo la mayoría de tus libros. Gracias, sí tengo la mayoría. Muchas gracias, Elena. Desde hace mucho. Saludos a César Chagoya, que también fue el primero, uno que me regaló. Él me regaló uno tuyo, uno de tus libros. Te quiere mucho, César, mi amiguísimo del alma, César Chagoya. Sí, me regaló uno hace varios años, hace ya muchos años, fíjate, hace como... ¿Cuál te habrá regalado, amiga? No me acuerdo, pero ahorita me acuerdo. Déjame, me pienso cuál de todos fue el que me regaló. Fue antes de la pandemia, estaba empezando la pandemia, era de algo de juicios orales. Ha de haber sido el de delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo. Algo así. Algo así. Y me lo regaló cuando estaba empezando la pandemia. Y tengo también, bueno, el último que compré, que es el de la inteligencia artificial. Sí, el azulito. Sí, así es. Sí. Entonces, a ver, dinos, platícanos, cuéntanos, ¿cuáles son los libros que tienes? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo pueden adquirir tus libros? ¿Dónde vas a estar próximamente? Espero que el año que entra venga con nosotros. No digo que es lo que resta de este año, porque yo después del 15 empiezo pura pachanga. No, yo ya del 12, amiga. No, yo hasta el 15, ya los empecé, pero ya el 15 ya. Ay, sí. Cero, ¿verdad, producción? Bendito sea Dios, no, yo ya necesito unos alcoholes del 12 al 10 de enero. El Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes. No, yo ya empecé con los abogados independientes, empezamos con las posadas. No, es que los abogados sí estamos medio estresados. Sí. Necesitamos vino tinto para aflojar el corazón y los músculos. ¿Sabes que te cuento algo? Te lo juro que la semana pasada, 2 días, no dormí. O sea, andaba en vivo. Y luego me decía, Elena, ¿te sientes bien? Pues claro que no, tengo sueño, ya tengo sueño. Pero tenía que contestar, tenía amparos, tenía incidentes, tenía miles de cosas. ¿Sabes que quienes más caen al loquero son los abogados? Pues yo creo y sobre que todo los penalistas y sobre todo los fiscales, amiga. Qué bueno que no soy fiscal. Debemos tener mucho cuidado. Sí, por eso, yo el día 15 ya no se estresen. Pero ¿dónde te podemos encontrar? Porque ¿dónde pueden pedir tus libros?
obviamente tus redes, todo lo que podamos seguirte, Sí. porque ¿qué crees? Ya son las 5:49, Ay, ya Dios nos faltan mío. 11 minutos para No terminar puede el programa. ser. Es rapidísimo, ¿verdad? Todo el mundo Ay, me dice, sí. contigo no pasó que estabas nerviosa porque eres una experta y Ay. ya como pez en el agua, pero se va bien rápido, ¿a poco no? Rapidísimo. No, me encantó. Muy, muy bonito el programa. Bueno, de los libros, híjole, mejor pongan ahí libros Liz Padilla, doctora Liz Padilla, pero ¿cuáles yo les puedo recomendar? Arthur sabe exactamente cuántos libros, Arthur, he escrito por ahí. No, a ver, habla. No. 40. 40 más o menos, amiga, entonces no. Ah, no. Digamos que son muchos. Pero yo creo que ahorita los que nos pueden ayudar mucho como abogados, es una recomendación y la verdad que yo hago con mucho cariño, yo escribo con mucho cariño y escribo pensando en los litigantes, cómo pueden defender, escribo pensando en las autoridades, cómo pueden operar para no violar ¿Cómo derechos hacerles que para que humanos. piensen? No, no es cierto. Ay, hay autoridades muy buenas, ¿eh? Sí, hay autoridades. Sí. Claro, hay otras así que dices, bueno, te pusieron de a dedazo, amigo, pero hay otros que los ponen Pero prepárate, políticamente. ¿no? Pero prepárate. Hay otros que los ponen políticamente y estudian muchísimo y entonces preparan a su gente y todo y contratan a los mejores capacitadores para que ya su gente esté ahí, ¿no? Y que no se diga que ellos nomás no le saben, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita los libros, como no son disciplinaristas los que me están viendo, porque yo escribo mucho en derecho disciplinario, que es una de mis ramas favoritas, además del penal, además del fiscal y además del derecho penal del enemigo, que ya sabes, Ay, sí, sé que ver. amo el Pues, derecho penal del enemigo. Bueno, es la metodología geométrica. Yo creo que si tú como jurista quieres actualizarte, digo, yo lo escribí precisamente para eso. Por ejemplo, eres un jurista que no eres penalista, pero que eres administrativista, fiscalista, disciplinarista, civilista, laboralista, y quieres conocer de los derechos humanos que están desarrollados en su mayoría en el derecho penal, ahórrate 10 años, porque el derecho penal es un derecho muy técnico. Ahórrate 10 años, a veces ahórrate 15 años y lee la metodología geométrica. La metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo es una metodología que, bueno, yo diseñé, porque también así como decir yo creé, pues no, está descubriendo el hilo negro, más bien es diseñada, ¿no? Es un diseño de 6 figuras geométricas en donde está el rombo, la estrella, el pentágono, el cuadrado, el triángulo y el cono, y que si alguna autoridad no observa cualquiera de esas formas jurídicas, está violentando derechos humanos y no puede sancionar a una persona. Aplica para las medidas cautelares en todos los derechos punitivos. Es decir, yo me atrevo a decir que la metodología geométrica es una metodología universal de operatividad de protección de los derechos humanos para todo el derecho punitivo. Claro, basada en el sistema interamericano. Si tú quieres aplicar la metodología geométrica en Bielorrusia, no, pues no forman parte del sistema universal. Si quieres aplicar la metodología geométrica en Venezuela, olvídalo. Si la quieres aplicar en Nicaragua, olvídalo. Pero en los estados democráticos la metodología geométrica ayuda mucho. Ahora, ¿dónde lo puedes encontrar? En Amazon y en Mercado Libre. No lo venden en ninguna librería. Por ahí me dijeron que lo estaban vendiendo afuera de Santo Domingo. ¿En serio? No, bueno. Le digo, doctora, sus metodologías están afuera del juzgado, pero ¿cómo que por qué si nosotros no distribuimos? Solamente vendemos la metodología precisamente en Amazon o en Mercado Libre. Okay. ¿No? Entonces ahí ustedes lo pueden pedir. Y otro libro que me parece muy importante, Elena, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, es el de la obtención lícita de la prueba en el ámbito de la restricción de los derechos humanos, que está direccionada en materia penal, en materia administrativa, en materia disciplinaria, en materia fiscal, en donde ahí hablo precisamente del bloque de constitucionalidad, del test de proporcionalidad, de la interpretación conforme, por supuesto, y del control judicial, del control jurisdiccional y del control administrativo a priori y a posteriori. Entonces, el control entendido como un elemento jurídico que utilizan las autoridades para revisar
la inexistencia de violaciones a los derechos humanos y poder restringir los derechos humanos. El derecho a la libertad, a la vida privada de las personas, el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, no es nada más de que voy a restringir un derecho porque soy autoridad, no, se requiere de una gran técnica jurídica. Entonces, de entrada, mis queridos amigos, yo de verdad, para una operatividad universal de la norma jurídica, les recomiendo estas 2 obras. Ya si eres disciplinarista, pues yo les recomiendo también que dan el de que se compren el de la inteligencia artificial. El de la inteligencia artificial, porque sí. claro que también es muy importante y más por esta etapa que estamos viviendo, Sí, ¿no? Porque por todo el supuesto. mundo utilizamos hasta sin querer, fíjate, porque yo con el teléfono yo no me había dado cuenta que en el WhatsApp actualmente, en la nueva versión, aparece ya una plumita que es inteligencia artificial. Sí, claro. Entonces, ya no es que tú le busques, porque puedes entrar a las aplicaciones. Yo no tengo, y si checas, yo en mi teléfono no tengo aplicaciones de inteligencia artificial Así como es. tal, ya esas aquí que yo las haya bajado, sino que están dentro pues de lo que tuve que tener a fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. aparecen ya por default, ¿no? Así es. En Canva, en Facebook, en Sí. WhatsApp, y tú le pones cualquier cosa y ya te empieza a poner ellas como pensar solas. Les digo, ya está Ya humanizándose. hasta te dice, háblame chistosamente. En verdad es que yo tengo 2 temas porque he visto cada gente que platica. Tengo uno de mis clientes que la verdad siempre está con el ChatGPT. Ay, qué feo. Y luego le digo, pero tú tienes muy buena relación con él. O sea, ¿has pensado en ir al doctor? Porque un día se lo dije. Sí, porque nosotros No, necesitamos el sí. contacto. Yo soy más de hablar por teléfono, Claro. soy más de ver a las personas. Sí, mando muchos mensajes o les pido que manden mensajes porque finalmente pues cuando estamos en los juzgados, estoy en el centro penitenciario, pues obviamente no puedo entrar con teléfono. Claro. Pero les digo, mándamelo y yo me reporto y te llamo, porque se me hace que ya estamos perdiendo esta parte de la calidez, de interactuar con los humanos, con las personas, de tener esos sentimientos. A veces, no sé si te ha pasado, pero a mí a veces en los textos, ¿por qué estás enojada? Yo, a ver, son textos, no tienen emociones, ¿no? Exacto. Así como que, ¿por qué No, mira, yo creo que en el ámbito jurídico, ¿te acuerdas lo que concluimos cuando estuvimos en Ecatepec? ¿No? Ajá. Fíjense lo que concluimos, algo maravilloso en el ámbito jurídico. Yo no sé si lo van a hacer en el ámbito que sea, pero jurídicamente hablando, solamente un abogado, un juez, un ministro, un magistrado, lo que sea, puede utilizar inteligencia artificial si es conocedor del tema, porque la tiene que revisar y tiene que motivar y fundamentar por qué la usó. Y eso también va para defensas. Y decirlo que la utilizó. Y decirlo que la utilizó, porque si no es antiético y además viola una de las leyes universales de la inteligencia artificial, que es la transparencia. Entonces, no es nada más porque, voy a ver cómo está, no, tiene un montón. Entonces, sí, el de inteligencia artificial está padrísimo, porque ya tenemos jueces que están resolviendo con IA, ya tenemos magistrados que están resolviendo ¿te acuerdas con que nos IA. platicaron que había unos secretarios que estaban haciendo los acuerdos? Hazme el favor con la inteligencia artificial. Bueno, y todo que eso los es tenían nulo que de pleno y derecho. Que lo tenían que revisar porque no estaba bien, sí, ¿no? exactamente. Entonces, No. yo creo que les genera Y además doble deben trabajo, decir que ¿no? la usaron. Sí, le están generando doble trabajo muchas veces a los jueces porque ya están diciendo, bueno, vamos a hacer este acuerdo, lo tienen que generar ustedes secretarios. La verdad es que no sé cómo lo distribuyen su trabajo, pero al final de cuentas tienen que meterse a todos los expedientes para estar revisando que lo hayan hecho bien. Porque una cosa es de que, mira, ya lo voy a escribir así, a otra cosa es cuando ya lo suben y lo tenemos en el tribunal electrónico, ¿no? Porque ventaja que tenemos en el Estado de México, eso sí, a quien se le ocurrió, gracias, porque aquí sí es mucho más accesible tener esto del tribunal electrónico, podemos tener mejor acceso a los expedientes, cosa contraria en la Ciudad de México, terror, ¿no? Sí, porque tienes sí. que estar haciendo las colas para que te puedan decir cómo van alguna de los acuerdos. Ay, no, pero creo que sí les genera mucho más trabajo. Todo este material lo pueden encontrar, ya saben, en Mercado Libre y Amazon. Mercado Libre y Amazon. Vean las páginas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, acuérdense, en redes sociales Liz Padilla con Z, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en X estoy como LZBet Padilla 2, estoy en, ¿cuál otra? En mi fanpage, en YouTube, mi canal de YouTube, más de 530 videos gratuitos para todo mundo, Doctora Liz Padilla Oficial, en Amazon Music, en Apple Music,
hay muchos podcasts. A ver, de información no paramos. Así es, yo creo que la información es muy importante y estar escuchando pues te sirve mucho, ¿no? Sí, porque además no somos expertos como en todos los temas, hay casos que a veces de repente nunca me había tocado y me llegan pero como 10, ¿no? Ándale, exacto. Y así como que el primero, ¿cómo le hago? Entonces yo sí tengo que estarlo buscando y busco pues las mujeres que son expertas. La verdad ha sido muy pocos hombres, pero sí también reconozco el trabajo de muchos. Sí, hay muy no me ha tocado a lo mejor poder tener el contacto tan cercano como para que yo les crea. Yo soy así como que de más cercanía, de conocerlos, de verlos, de escucharlos, de creerles, de que sí están trabajando. Primero las referencias que también he tenido de muchas contigo, y yo creo que pues la realidad se nota aquí, ¿no? Porque tienes muchos alumnos, tienes muchos juristas que hemos estado contigo en diferentes eventos, la academia diferentes conferencias, barras, colegios de abogados, organizaciones civiles, porque yo no soy barra de abogados, pero soy una organización civil que nos dedicamos precisamente a esta parte de garantizar los derechos de la sociedad y principalmente los grupos vulnerables, ¿no? Y los derechos no humanos de los seres sintientes, que también nosotros es un tema que pues no lo vamos a dejar y seguimos haciendo ruido. Ya tienes a Balam, ahí luego se los muestras. Ay, sí. Ahí luego se los muestras de que ya lo tienes, para que sigamos haciendo ruido. Sí, muchísimas gracias. No, Elena, y yo te felicito por tu labor, de verdad. Gracias. Eres una de las mujeres mexicanas que debe tener un gran reconocimiento social, porque no cualquiera hace lo que tú estás haciendo, ayudando a todas las mujeres, a las mujeres que están en un estado de reclusión y que además son súper vulnerables. O sea, de verdad, junto con Mirna, también Mirna está en el tema, ¿verdad? Sí, estábamos platicando de hecho. Fíjate que ahorita, cuando Mirna estaba en Derechos Humanos, me tocó, saludos Mirna. Saludos a Mirna. Que ya ahorita está en algo de conciliación, es magistrada de no sé qué de conciliación. Sí, no, Mirna una gran mujer, igual que tú. Le tocó ver cómo luchaba yo y que decía, no, es que mira, ya está muy grave, pero no vamos a encontrar un doctor que diga, ya se está muriendo, nadie nos lo va a dar como tal una receta, un informe, porque obviamente se está metiendo en problemas con su carrera, ¿no? Entonces, ayúdame para que ya tú también hagas una recomendación, porque la señora estaba muy mala, tenía cáncer ya en una etapa muy avanzada y lamentablemente falleció a los 4 meses, ¿no? Oye, pero salió. Sí, a los 4. Sí, porque Mirna y tú, más bien tú y Mirna, han logrado indultos y han logrado un montón. Hemos sacado la amnistía. Por ejemplo, sacamos por amnistía, sacamos a la primera mujer por amnistía, no en el tema de que salieron como cientos y cientos, porque así correspondía, sino con ella porque su niña tenía iba a cumplir 3 años y tenía un problema en el corazón. Entonces teníamos la niña, la teníamos que sacar. Entonces la sacamos por amnistía y la sacamos un día antes de que el DIF se la quitara. Entonces, pues obviamente hicimos el trámite, pero todo este trámite salió hasta en TV Azteca. Todo este trámite, pues no nada más es de nosotros como abogados que estábamos llevando la defensa, sino también ir a derechos humanos, hacer todas las promociones, oficios, estar yendo, tocando puertas, recordándoles que estábamos contrarreloj además. Oye, ¿no? Y además esas mujeres, amiga, que no tienen para pagar un abogado, ¿no? O sea, ustedes lo hacen pro bono. Pro bono. Imagínense ustedes si no es de admirarse, de verdad, Elena. Buscamos. Por eso cuando tú me dijiste, Liz, ¿cuándo vienes? Yo dije, a ver, estoy muerta, estoy cansada, mañana viajo a las 5 de la mañana, me voy a Morelia, porque voy a dar una conferencia en la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Función Pública. Dije, estoy muerta. Además que han dado de arriba para abajo ustedes los que me siguen. ¿Sí? Pero cuando Elena me dijo, Liz, ¿cuándo vienes? Yo voy, no me importa lo que tenga que cancelar. Y aquí estoy, amiga, por el tipo de mujer que eres, ¿eh? Muchas gracias. De profesional, de jurista y todo. Yo te felicito, de verdad. Fíjate que para mí es un honor tenerte como amiga. No, para mí también. Fíjate que con una vez nos tocó que ya habíamos como que exprimido todas las carteras y a muchas personas, ¿no? Nos llegó un caso y empezamos de 10, de 15, de 20 pesos, pero juntamos para pagar la multa, pero no era de aquí del Estado de México, era de Michoacán. Entonces, también juntamos para llevarla, la llevamos a la central camionera. Ajá. Ahí estábamos hasta que le pagamos el camión, le dimos dinero para que desayunara en el trayecto y nos estuvimos hasta que se subió en el camión. Dijimos, sí, ya que no. Cuando sea así, mándame mensaje, amiga. Oye, Liz, ¿sabes qué? Pues yo transfiero lo que
Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, tenemos muchísimos casos así. Claro. Ahorita tenemos muchos, los estamos analizando y estamos viendo en qué situación están sus expedientes, porque lamentablemente esta parte de abandono, pues está en abandono total. Se abandonan más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Sí. Oye, los hombres se casan hasta en el tanque. Sí. Yo me acuerdo que cuando filas. tienen filas de mujeres. Cuando iba al Oriente, tenía yo un cliente que estaba defendiendo en el Oriente y siempre que yo iba, llegaba mi cliente con un montón de trabados que estaban en el tanque. Hola, doctora, licenciada, todavía no era doctora, era maestra, estaba yo más joven, ¿no? Ajá. Más que ahorita. Y así, y llegaban, hola, doctora, llegaban a echar relajo. Llegaban a saludarme, me invitaron hasta el Mister no sé qué de Reclusorio Sur de los Trabados. Uh-huh. Y tenían fila de muchachas que se querían casar con ellos, pero con las mujeres, no. Es que además es un tema muy difícil. Sí. O sea, son mujeres que son abandonadas, son mujeres que todavía estando adentro siguen siendo proveedoras. La mayoría de las mujeres dentro o afuera son proveedoras, son abandonadas. Si afuera son abandonadas, imagínate con al sus centro, hijos y todo cómo son abandonadas. tema, ¿no? Luego las mamás se quedan a cargo de los hijos, entonces ya no pueden ir a ver a las mujeres que están en reclusión. O cuidan a los hijos, claro, o van y ven a la que está en claro, el centro de reclusión, ¿no? Claro. O le ayudan a sacar el tema jurídico pagando un abogado privado, o pues ayudan a mantener a la familia, porque finalmente se quedan con la carga que tengan en ellas personal, más aparte con la de las hijas. Y son casos a veces muy difíciles. Ay, sí, el problema es de que pues se rompen familias. Claro. Si las mujeres Los tienen una niños. etiqueta, pues imagínate las etiquetas que tienen los hijos de las mujeres que están privadas de la libertad. Oye, porque lamentablemente los hombres no. Yo creo que ahí, en el tema de las mujeres, se podrían hacer muchas revisiones de medidas cautelares, amiga. Por el tema de los niños, ¿sabes qué? Claro que hay un cambio hay un cambio de condiciones, ¿verdad? En donde no hay quien mantenga. Fíjate que yo me acuerdo ver a una gran jurista que también admiro mucho como tú, a Marisela Cifuentes, que solicitó también una revisión de cambio de medida cautelar, pero no fue a una mujer, fue a un hombre. Y el argumento que daba Mari era precisamente de que el señor era el que se encargaba de mantener a un niño con capacidades diferentes. Y le decía al juez, sáquelo, y el juez dijo sí. Fíjate qué bonito, ¿no? El juez dijo, por humanidad tenemos que sacar al señor para que mantenga al niño. Son muy pocos los casos que se han logrado por humanidad. No. Esos jueces a tribunal de disciplina. Yo soy como la carta roja de Alicia en el País de la Maravilla. Córtele la cabeza. Fíjate que yo sí lo he logrado y me ha ido muy bien, pero pues no ha sido así a veces rápido, la verdad, ¿no? Sí. Y ahorita, por ejemplo, tengo varios temas que me puedo ir a amparo, pero me voy a ir al amparo, me voy al amparo y me va a tardar más, entonces tengo que buscar todas las formas para poder lograr, para que tengan este beneficio. Felicidades, ¿no? Amiga. Muchas felicidades. Qué admiración. Pero lo logramos. Qué y puedes usar el bloque cañón para sacar a esas mujeres. Es lo que estamos usando. O sea, en eso nos vamos y no, pero la interpretación y la lógica no siempre. No, exacto. No tenemos no siempre los jueces no hacemos match. No hacemos match. Es lo que le digo a mi gente. Y nos irán a entender. Nos dan un mega argumento, y nos irán a entender. Bueno, a mí con el bloque ya hasta memes me hicieron mis alumnos de la Panamericana, que les mando un beso a mis alumnos de la Panamericana de Guadalajara. Me hicieron un meme con un ladrillo el bloque. No, está bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Estamos cerrando Gustazo. el programa. Ya diciembre 2025, ya pronto se acaba y vamos a empezar 2026. Ya. Qué orgullo, qué honor terminar contigo este año. Gracias. Muchísimas gracias y pues que sigan los éxitos. Gracias igualmente, mi querida Elena. Besos para tu audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, Morgan, Carlos, chicas. Gracias, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, Omar, por el espacio. Y recuerden que todo lo que aquí decimos es responsabilidad de nosotros y no de Énfasis Comunicación. Mira, yo digan que yo les dije. Gracias, bye.